Señor, que ya estamos terminando. La semana que viene voy a la Huasteca, Potosina, y así estoy de nuevo recorriendo todo el país, para que no se apague la llama de la esperanza. Tenemos que seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio. No hay otro camino. Si continúa este régimen corrupto, este sistema político podrido, de injusticias, de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Por eso, no hay más que seguir insistiendo con perseverancia hasta lograr un verdadero cambio. Ese es el objetivo de nuestro movimiento, que logremos entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país, que se vaya comprendiendo es indispensable, necesario que haya un cambio en el país. Si continúa este régimen, no hay esperanza. Lo estamos viendo, ya no está pensando en la presidencia. El PRI, porque igual que en el 2006, en el 2012, nos robaron la presidencia. Esa es la verdad. En el 2006, falsificando las actas, llenando las urnas. En el 2012, comprando votos, traficando con la pobreza de la gente. Los patrocinadores de Peña Nieto compraron 5 millones de votos en las zonas más pobres del país. Entregaban tarjetas Soriana, monederos Mones, compraban votos a 500, a 1000 pesos. Entregaban despensas, materiales de construcción, láminas de zinc, de cartón, pinacos, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Y miren el resultado. Y antes todo lo malo, ahora todo lo empeorado. Y en esto no ha hecho nada bueno en beneficio del pueblo. Se ha dedicado a profundizar aún más en la política antipopular y entreguista, la llamada política neoliberal, que no es más que neoporfirismo, la política económica que se viene imponiendo desde 1983, desde hace 32 años. Es una copia, una calca de la política que aplicó Porfirio Díaz cuando se acapararon las tierras, cuando se acaparó el agua, cuando se privatizó el oro, la plata, el cobre, el petróleo. Y habían haciendas, y habían peones acasillados, había esclavitud. Los trabajadores tenían que laborar 16 hasta 18 horas diarias por 25 centavos. Neoporfirismo es lo que estamos ahora padeciendo. Nos quieren regresar al pasado para robarnos el futuro. Y eso consiste
la actual política. Y a eso se ha dedicado Peña Nieto, con las llamadas reformas estructurales. Primero fue entrando al gobierno la llamada reforma laboral. Engañaron que si se reformaba el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, iba a haber empleos. Todas mentiras. Llevaron a cabo esa reforma y no hay trabajo. El salario mínimo en México es el más bajo en todos los países del continente americano. En vez de ayudar con esa reforma, se perjudica al trabajador. Porque ahora si se deja al trabajador, le pagan de acuerdo a esa reforma por hora, 8 pesos la hora. Por 4 horas, 32 pesos. Ni para el pasaje de los trabajadores. Y esa reforma es también para contratar a los trabajadores a prueba hasta por 6 meses y poderlos correr sin reconocerles ningún derecho. La otra reforma que aprobaron fue la llamada reforma educativa, que también no hay que dejarnos engañar, no tiene nada que ver con mejorar la educación. Es una reforma administrativa, es también una reforma laboral. No hay nada que esta llamada reforma educativa para que se otorguen becas a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. No hay nada que hable de que van a entregar útiles escolares, uniformes escolares gratuitos, que va a haber alimentación en las escuelas, que se va a garantizar que los jóvenes van a poder ingresar a las universidades públicas, porque actualmente se les rechaza con el pretexto, con la mentira, de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas, en las escuelas de nivel superior, porque no cuentan con presupuesto suficiente, porque lo que piensan, aunque no lo dicen, es en privatizar la educación. Lo que quieren, en el fondo, es de que estudie nada más el que tenga para pagar colegiaturas. Están poniendo la educación al mercado como si fuese una mercancía, para que pueda comprarla el que tenga posibilidades económicas. Nosotros no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, ese es su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública y de calidad en todos los niveles escolares. Por eso, aquí en Yajalón, dejo en claro que en nuestro movimiento en Morena siempre vamos a apoyar al Magisterio Nacional. A nosotros no nos van a engañar, que tenemos más confianza a las maestras, a los maestros de México, que a Peña Nieto o a Chaufet o a Televisa. Y esto lo expreso así, de claro, porque hay una campaña de desprestigio contra el Magisterio Nacional y en contra de la educación pública. Hace como 3 meses, 15 de mayo, Día del Maestro, pareció como noticia principal en un periódico de la Ciudad de México que había 70 maestros que ganaban más que Peña Nieto, que había un maestro de Oaxaca que ganaba 600,000 pesos mensuales. Puras mentiras, eso no es cierto. Hay esa campaña contra el Magisterio Nacional. Por eso
Dejo de manifiesto que nosotros apoyamos al magisterio, sean de la gente, del CENTE, sean maestros del sistema normal de educación o del sistema de educación bilingüe. Y aquí aprovecho también en Yajalón para enviar un mensaje a los maestros de Chiapas y de todo el país. Cuando triunfe nuestro movimiento, más temprano que tarde va a triunfar este movimiento. Entonces, vamos a derogar, vamos a cancelar todas esas reformas, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal y desde luego vamos a terminar con la reforma energética. No ayudan estas reformas. Imagínense ustedes lo que significó la llamada reforma fiscal o hacendaria. Aumentar los impuestos al pequeño, mediano comerciante, pequeño, mediano empresario. Se detuvo por el movimiento nuestro, por las protestas. Por eso es importante protestar. Si uno se queda callado, pasan encima de uno. Pero todo lo que resiste, apoya. Tenían pensado cobrar impuestos a todos. Lo dijo hace un año en una entrevista el secretario de Hacienda a López Dóriga. Hasta subí la entrevista al Facebook, donde afirmaba que iban a cobrar impuestos a los de las misceláneas, las tiendas de abarrotes, a las tortillerías, a los taxistas, a todos. Esto es el regreso de lo que fue la dictadura de Santana. Ese dictador Antonio López de Santana nos entregó y por él nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. 10 estados que pertenecen a Estados Unidos eran de México. Arizona, California y Texas. Nuevo México, 10 estados. Pero no solo fue eso, sino que aplicó una política fiscal donde cobraba impuestos a la gente por las ventanas y por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenían la gente. Y así es como ahora se pretende, pero no han podido por las protestas que hay en contra de la reforma fiscal, la reforma hacendaria. Sí, afecta mucho con lo que están haciendo. Los aumentos mensuales a las gasolinas, al diésel, al gas, a la luz. En lo que va del mal gobierno de Peña Nieto han aumentado el litro de gasolina más de 2 pesos. Y lo que más enoja, lo que tenemos que pensar todos, es un agravio, una injusticia, una bofetada al pueblo de México, aumentar los impuestos sin combatir la corrupción que hay en el gobierno. Si se combatiera la corrupción que hay en el gobierno, no habría necesidad de aumentar los impuestos. Porque hay dinero suficiente en el gobierno, dinero que es del pueblo. Siempre dicen, desde la cantaleta de todas las autoridades, no hay presupuesto. Sí hay, y bastante. El presupuesto de este año es de 4 billones de pesos. El dinero de todos. Presupuesto no es dinero del gobierno, no es dinero de los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo, y por cierto, muy malos administradores y corruptos.
¿Por qué el presupuesto es dinero del pueblo? Porque se reúne ese dinero cada año de los impuestos que todos pagamos, hasta la gente más humilde. Cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Y se obtiene ese dinero de lo que se vende de petróleo al extranjero. Y el petróleo es del pueblo, es de la nación. Tenemos que pensar eso, que es elemental. El presupuesto es dinero del pueblo. Y hacer una cuenta. Somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede porque se queda el dinero arriba. No se reparte con justicia. Se roban una buena cantidad del presupuesto que es dinero del pueblo. Yo calculo que se roban por lo bajo el 10% del presupuesto nacional. Puede parecer poco, pero estamos hablando de 4 billones. El 10% son 400,000 millones de pesos. Eso es lo que se roban cada año. 400,000 millones de pesos. Ahora que detuvieron al Chapo, me preguntaron, estaba yo en Querétaro, que qué opinaba. Dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando la banda que más daño le hace al país. Dije que iba a seguir funcionando el cártel que más daña a México, el cártel de los Pinos, que encabeza Peña Nieto. ¿Y por qué? Tengo que decirles, porque es la verdad, para más, y eso no nos pasa por la cabeza, porque nos tienen bien anestesiados, bien hipnotizados, y nos han hecho creer de que el ladrón es nada más el que se roba un pavo, que se roba una gallina, y los que se roban miles de millones de pesos, los grandes ladrones del país, ni siquiera pierden su respetabilidad. Todavía hasta se le dice a los hijos, estudia, para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Estamos mal en eso. El peor de los ladrones es el político corrupto. Y nada ha dañado más a México, a Chiapas, que la deshonestidad de los gobernantes. Como aquí se dijo, como lo expresó José Luis, el cáncer que está destruyendo a México es la corrupción. Por eso tenemos que luchar para arrancar de raíz, para cortar de tajo ese tumor, que es lo que impide que el país salga adelante. También eso es lo que nos tiene que dar la certeza, la seguridad de que sí se va a poder sacar adelante a México. Imagínense ustedes, solo con una determinación de no permitir la corrupción, se ahorrarían 400,000 millones de pesos que actualmente se roban. Imagínense ustedes poder liberar 400,000 millones cada año para el desarrollo del país. Claro que logramos el renacimiento de México. Logramos sacar al campo de la razón en que se encuentra. Se puede establecer que haya en el campo precios de garantía
al café que si el productor recibe 30 pesos por kilo, el gobierno le debe otros 30. 60 pesos. Y así se reactiva el campo. ¿Saben ustedes que esto no es cosa del otro mundo? Es lo que ya se aplica en la mayoría de los países del mundo. En Estados Unidos, el que produce maíz, el que produce trigo, carne, recibe de subsidio del gobierno el 70% de su costo de producción. Y aquí, como decía José Luis, el productor está abandonado a su suerte. Hablan de que aumentaron el presupuesto dedicado a los productores de café, pero saben que todo ese dinero, por lo general, se queda arriba. Todo es pura burocracia. No llega al productor. Entonces, si se termina con la corrupción, se puede sacar adelante al país. Se pueden crear fuentes de trabajo. No lo que sucede en la actualidad, que muchos jóvenes de esta región se han tenido que ir a buscarse la vida a Cancún, a Playa del Carmen, otros, hasta Estados Unidos, arriesgándolo todo, porque no hay trabajo, porque no hay empleo. Por eso tenemos que luchar para que se den los cambios. Y repito, no está tan complicado. Nos hacen creer que está muy difícil. Dicen, la política es asunto de los políticos. Más, como son de fantoches, algunos politiqueros, cómo se visten, cómo hablan, cómo caminan, cómo se pavonean. Nos hacen creer que eso es una gran ciencia. Lo mismo dicen de la economía, es asunto de los economistas. No, la política y la economía son asuntos de todos. No está tan complicado. ¿Cómo se saca adelante el país? Aun cuando se están esmerando en destruirlo y nos quieren dejar puros escombros. Sí se puede sacar adelante el país combatiendo la corrupción. Eso lo tenemos que tener muy presente. Y lo otro que ayuda mucho es que se termine con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Que haya un gobierno austero, sobrio. Que no haya tanto derroche en el gobierno. Todo esto que pasa. El pueblo tiene que mantener una estructura burocrática onerosa, costosísima, faraónica. ¿Quién sostiene al gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Sueldos para diputados de 300,000 pesos mensuales. Da hasta pena decirlo aquí, en Yajalón y en cualquier pueblo de México, donde hay tanta pobreza, tanta gente sin trabajo, gente que, cuando mucho, gana un jornal de 70, de 80 pesos al día. Bueno, un senador, 500,000 pesos mensuales. Un ministro de la Corte, 600,000 pesos mensuales. Los expresidentes, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, luego de todo lo que se roba, se les da una pensión, 1,000,000 de pesos mensuales. Ya no hablemos del corrupto de Salinas. Fox engañó, les iba a haber un cambio. Acabo de estar en Guanajuato, con la historia de Fox. Antes de llegar a la presidencia tenía su rancho hipotecado, en ruinas. Llegó a la presidencia, amplió su rancho, se compró 500 hectáreas más,
Y desde la presidencia le mandó a poner sistema de riego por goteo a todos sus ranchos, a construir instalaciones faraónicas, tiene hasta un lago artificial. Y todavía, con dinero del pueblo, se le paga la nómina de sus trabajadores. 1 millón de pesos mensuales. Y este otro, este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto, lo que acaba de hacer, que seguramente ustedes no lo saben, no porque no quieran saberlo, sino porque esta mafia controla los medios de comunicación. Así dominan, así administran la ignorancia en el país. Ellos deciden qué informan, qué no informan. Nunca van a ver ustedes en el canal de las estrellas de que Peña Nieto se compró un avión que vale 7.500 millones de pesos. ¿Lo sabían ustedes eso? A ver, vamos a hacer la prueba para que vean cómo nos tienen. Que levanten la mano en honor a la verdad los que lo sabían. Que Peña Nieto se compró un avión de 7.500 millones de pesos. Y bájenla, que levanten la mano los que no lo sabían. Estamos hablando de Yajalón y de la gente más avispada. Decía, 7.500 millones de pesos. Usted la vio, de lujo, para 250 pasajeros. ¡No! Estamos hablando de las avionetitas que llegaban a Yajalón, entraban en este cañón con gente para llevarse el café en aquellos tiempos. Estamos hablando de un palacio para los cielos, 20 metros de ancho por 70 de largo. De un autobús entran cuando mucho 50 pasajeros. De un avión para 250 pasajeros. Con todas las comodidades, hasta dormitorios, restaurantes. 7.500 millones de pesos. No hay un presidente en el mundo con un avión con tanto lujo. Y todavía, hace como un mes, salieron a declarar de manera descarada, cínica, los del Estado Mayor Presidencial, de que como no va a llegar el nuevo avión y no entra en el hangar presidencial, donde se estacionan los aviones del gobierno, van a tener que ampliar el hangar presidencial y va a costar la obra de la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. Cabe de escuchar ahora a José Luis. Le dicen que para combatir la roya y para apoyar a los productores de café pasó de 300 millones a 600 millones. Y nada más la ampliación del hangar presidencial, 1.000 millones de pesos. Y hay que agregarle la operación, el mantenimiento de ese avión, que se va a usar cuando mucho, 1 mes al año. ¿Cuánto tiene el presupuesto de Yajalón al año? 111 más o menos. Tiene como 100 millones. Como 111 más o menos. 111. ¿Cuántos años el presupuesto de Yajalón? Son los 10.000 millones que cuesta el avión de Peña Nieto. Si hago bien las cuentas, 90 años, casi un siglo, del presupuesto de Yajalón. De este municipio tan importante. Decía, por eso es esta lucha. No somos rebeldes sin causa. O nos quedamos callados. ¿Nos quedamos callados? Claro que no. Tenemos que seguir luchando. Y a eso vengo a Yajalón, a invitarles a seguir luchando. Ahora estamos defendiendo el petróleo porque reformaron la Constitución en diciembre del año pasado, modificaron el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución para entregar las ganancias del petróleo a particulares, sobre todo a extranjeros. Ya, con eso se llevan todo, desmantelan al país.
Ya nada más faltaría, si lo permitimos, que den a conocer un decreto, que aprueben una ley diciendo de que los mexicanos vamos a ser esclavos en nuestra propia tierra. Y por eso estamos luchando para que se dé marcha atrás a esa reforma energética. Y no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad. Ya lo dije. Cuando surge el movimiento, se van a cancelar todas esas reformas. Pero también vamos a aprovechar el tiempo. Ahora tenemos una oportunidad. De acuerdo a la Constitución y a la ley de consulta ciudadana, si 2 millones de mexicanos lo solicitan con sus firmas, el gobierno está obligado a llevar a cabo una consulta ciudadana, a preguntarle a los ciudadanos su opinión. En este caso, sobre la reforma energética. Ya llevamos más de 1 millón de firmas. Tenemos de plazo hasta septiembre para reunir los 2 millones de firmas. Se van a reunir las firmas, porque tenemos una campaña en todo el país, recogiendo las firmas. Y esto va a permitir que las elecciones del año que viene, que ahora las elecciones van a ser el primer domingo de junio, no como eran antes, el primer domingo de julio. Ahora se adelantan un mes, va a caer el día 7 de junio. Ese día le van a entregar al ciudadano las boletas para votar por los candidatos, pero también le van a entregar un papel con la pregunta que estamos formulando. La pregunta es: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen concesiones o contratos a particulares, nacionales o extranjeros, en materia de petróleo, de gas, de refinación de petróleo, en petroquímica y en la industria eléctrica nacional? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que queremos que se haga. Estamos seguros que la respuesta va a ser no, porque el petróleo no es del gobierno, no es de Peña Nieto. El petróleo, por justicia, por derecho, por la determinación que tomó ese presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río, el petróleo es del pueblo, es de la nación, y lo vamos a defender siempre. Para eso es esta gira, para informarles de lo que se está haciendo. Y vengo a Yajalón a decirles también que sepan que ya no estoy en el PRD. Fui fundador del PRD, fui presidente nacional del PRD. Nunca voy a hablar mal de los militantes del PRD. Los respeto, los quiero. Tuve que salirme del PRD porque los dirigentes de ese partido se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Y por eso pinté mi raya. Ya no estoy en el PRD. Ahora es Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y les invito a participar. Las puertas de Morena están abiertas para todos los que tienen partido y los ciudadanos sin partido. Y aclaro, sean del partido que sean, porque aquí no está el problema, ya jaló. El problema está arriba. Aquí sean del partido que sean, es gente buena, es gente trabajadora. Aquí no vive nadie que se parezca a Carlos Salinas de Gortari, o a Fox, o a este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto. Por eso las puertas de Morena están abiertas a mujeres y hombres de buena voluntad. Nada más que lo hagan de manera consciente y, sobre todo, que los dirigentes entiendan bien de que venimos a este mundo a servir y no a que nos sirvan. Morena no es para
encaramarnos en cargos públicos. Morena es para transformar al país. Aunque se trate del cargo público más importante, lo que realmente vale la pena es que logremos una transformación. Ese es el objetivo de Morena. Han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Para eso es Morena, no para los cargos. Miren, si fuese por cargos, yo ya sería presidente. Si les hubiera sido garantizado a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, ¿qué iba yo a hacer? Un pelele más, un títere, me hubiesen dejado pasar. No, se hubiesen robado 2 veces al presidente. Pero ¿de qué sirve llegar así, atado, de pies y manos, si no uno poder hacer nada en beneficio del pueblo? Por eso debemos de pensar que lo trascendente es lograr la transformación del país. Ocupar un cargo es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón. Con eso es más que suficiente. Pero eso no sirve de nada. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Hasta Fox llegó a ser presidente de México. Este otro, Peña Nieto, que ni siquiera sabe cuáles son las capitales de los estados. Va a Boca del Río, Veracruz, y dice: le da mucho gusto estar aquí, en la capital de Veracruz, cuando la capital de Veracruz es Jalapa. Va a Tijuana y dice: le da mucho gusto estar en el estado de Tijuana, cuando el estado es Baja California y la capital es Mexicali. Va a Monterrey y dice: me da mucho gusto estar en el estado de Monterrey, cuando el estado es Nuevo León y la capital es Monterrey. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, yo ofrezco disculpa. Seguro el animal. Es para eso lo que estamos luchando. Se queremos un cambio.